Bueno, respondiendo a las preguntas, primero que todo, ¿qué es lo que sé de Simón Bolívar? En general, podríamos decir que pues, fue la persona más importante para pues, para la independencia no solo de Colombia y Venezuela, sino digamos que tuvo batallas y un recorrido importante en América para poder lograr que varios países pudieran liberarse de la corona española y de otras coronas. La segunda pregunta, que es cuáles son las personas más importantes en la historia de Colombia. Bueno, en principio yo diría que, Antonio Nariño, precursor de la independencia. De pronto de esta parte de la historia también Policarpa Salabarrieta, pero más bien como un personaje social que ayudó a impulsar. Eh, Más adelante podría decir que Alfonso López Pumarejo. Yo creo que Alfonso López eh, es clave en la historia porque trae algunas bases progresistas al país y de alguna forma le da un papel más importante al campo, que es uno de los problemas bastante complicados en el país. Yo de pronto otro personaje social sería Jaime Garzón. Y finalmente yo diría que de pronto de la historia reciente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues por lograr eh, el proceso de paz con una de las guerrillas más longevas del mundo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora la última pregunta que era ¿cuál es el problema más importante actualmente en Colombia? Bueno, yo diría que sin duda alguna, de pronto el problema, o sea, de pronto hablar de una crisis en general es algo que puede ser muy general y tiene muchas aristas. Entonces querría centrarme principalmente en el problema laboral, eh, pues porque no existe una alta tecnificación de los trabajos y no existe pues una ayuda, digamos, por decirlo así, a que las empresas locales como que se expandan. Entonces esto se vuelve un problema de empleo, además tiene que ver también mucho con el problema de educación. Entonces creo que ese sería el principal problema para el país porque tiene que ver con problemas sociales, pero también con problemas económicos. Entonces creo yo que pues esto es fundamental. Eh, ¿Qué es lo que sé de Simón Bolívar? Pues soy de una generación que tuvo la fortuna de ver en bachillerato la cátedra Simón Bolívar, que es nuestro prócer, el libertador de gran parte de Sudamérica, de los países de Sudamérica, que tuvo una gran visión, que fue ver la constitución de la Gran Colombia como un gran país, como una gran potencia, en el cual imprimió sus ideas liberales. Por eso para mí Simón Bolívar constituye uno de los grandes personajes históricos y pilares, obviamente, fundacionales de nuestro país. Bien, las personas más importantes de nuestra patria, pues tenemos muchos personajes fundamentales, pero históricamente hablaría de Simón Bolívar, de Santander, Francisco de Paula Santander, y nombraría también a Nariño, esos tres personajes que fueron base de de toda la causa de liberación y de constitución de la Gran Colombia, donde luego pues nuestro país Colombia vendría a tener esa libertad y el pensamiento que constituye por muchas décadas el pensamiento político en nuestro país, dividido en dos corrientes, la liberal y la conservadora. Pero no quiero dejar por fuera las mujeres que tienen una gran representación en Manuela Beltrán, en Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos. Por lo tanto, yo diría que tenemos esos 6 grandes, entre muchos otros personajes, ¿cierto? Por otra parte, también nombraría aquí otros personajes
que constituyen un ejemplo de la espiritualidad y la devoción del pueblo colombiano, ¿cierto? Y aquí puedo nombrar al esclavo de los esclavos, ¿cierto? Que es San Pedro Claver, santo colombiano, y quisiera nombrar también aquí a la Madre Laura, ¿cierto? Y posteriormente a un gran actor de no solo de la espiritualidad, sino de la acción social en Colombia, que es el padre García Herreros, Rafael García Herreros. Frente a las principales problemáticas de Colombia, pienso que un gran problema en Colombia es la educación, puesto que nos hemos quedado en formación técnica, ¿cierto? O profesional, pero donde la formación integral, la ética, el pensamiento ético, el comportamiento y las humanidades han perdido el protagonismo, llevando a nuestro país a las consecuencias sociales que vivimos, como la corrupción, la falta de valores, la degradación de la familia, de la vida de los jóvenes, ¿cierto? Eso conlleva también por parte de la corrupción al desempleo, a la falta de oportunidades, a falta de líderes auténticos que deseen trabajar por el bien del pueblo y no para su propio interés, ¿cierto? Entonces pienso que el problema más grave que tenemos es una educación que se ha olvidado de formar seres humanos antes que personas con conocimientos. Para mí ese es el problema más grave. Todo eso lleva a tener las consecuencias de todas las otras problemáticas que hoy estamos viendo. Hola, me llamo Angie Rodríguez y responderé las preguntas hechas por Derly Torres. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que sé de Simón Bolívar? Simón Bolívar fue un militar y político venezolano que consiguió la emancipación de varios países sudamericanos en frente de España. 2. Para mí, ¿cuáles son las personas más importantes en la historia de Colombia y por qué? La primera persona sería Antonio Nariño, porque fue quien llevó a cabo la traducción del francés al español de la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano en el año 1793. Simón Bolívar, claramente, sería otra persona importante, quien fue el encargado de dirigir al ejército y estuvo en la lucha para liberar los territorios. El último personaje importante para mí sería un médico colombiano llamado Manuel Elkin Patarroyo, quien fue el que desarrolló la vacuna contra la malaria y la cual fue donada a la OMS para mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. La tercera y última pregunta dice, ¿cuáles son para mí los problemas más importantes en la actualidad en Colombia y por qué? Para mí sería la inseguridad, la contaminación por monóxido y la falta de oportunidades para los jóvenes. Hola, mi nombre es Fran Helves. Continuando con las preguntas ya anteriormente realizadas, de Bolívar reconozco a un líder político y militar, una figura emblemática en la parte histórica de lo que conocíamos como la Gran Colombia. Para algunos historiadores, como la mayoría de novelistas, ven a Bolívar como un soñador que por medio de ese sueño quería liberar a estas tierras del yugo español, de la corona española, valiéndose de múltiples estrategias militares. Pero otros historiadores lo ven más como lo que actualmente podríamos definir como un líder guerrillero, que en busca de su sueño atacó por medio de diferentes estrategias militares aquí a la misma población que él intentaba defender y asimismo también causando la amenaza directa a los derechos humanos que conocemos actualmente. Si bien estos historiadores tienen como esa divergencia de pensamientos, podemos llegar a unos conceptos simples de Simón Bolívar o más claros y puntuales. El primero, que su nombre completo es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Concepción Bolívar Ponte y Blanco. Segundo, el amor de su vida, según los historiadores y las cartas que él enviaba, fue la señorita Manuelita.
en el cual se muestra muy apasionado y un poeta muy elocuente en esas cartas. ¿Qué más sabemos de él en físico? Que estuvo en la coronación de Napoleón Bonaparte y fue inspirado por ese tipo de pensamientos hacia la revolución. Frente a los personajes históricos importantes que yo considero aquí en Colombia, primero Gabriel García Márquez, un escritor Nobel de literatura colombiano, el cual generó, realizó, permitió con este realismo mágico un movimiento que cambia la concepción y la percepción que se tenía durante esa época de los novelistas. Otro de las personas sería Elkin Patarroyo, como un doctor en inmunología, el cual ayudó en gran parte o en gran medida en África a la solución de diferentes enfermedades. Otra persona muy importante para mí, aquí en Colombia, sería Juan Manuel Santos con su Tratado de Paz. Igualmente controvertido por muchos pensadores, generó como un punto de apoyo para todo un proceso que hasta el momento pues tiene sus fallas, pero que inició ya lo que era el Convenio de la Paz. En cuanto a artistas, tenemos a Botero, el cual fue pues un artista que siempre retrató de una manera que no era convencional a muchas personas, sobre todo a las damas de compañía. Esos son como los personajes principales que considero aquí importantes en Colombia. Frente a la última pregunta, para mí existen dos problemas principales en Colombia. La primera es como una verdad de perogrullo, que existe la corrupción, sobre todo una corrupción que viene de partidos políticos, que se ha visto liderada por aquellas maquinarias políticas que tenemos en la actualidad. Estas maquinarias por medio de clientelismo, por medio de actos a sí mismos que podríamos considerar violentos, con contratos que se realizan hacia el narcotráfico, afectan directamente los derechos humanos aquí en Colombia. Otro punto importante, que es como la segunda parte de esa problemática, lo hemos evidenciado fácilmente en esa deslegitimación que hay entre los organismos que existen aquí en Colombia. Como muestra un botón, podemos ver la policía, ya que muchas personas en la actualidad han perdido ese respeto que se le tiene hacia aquel organismo, aquella institución, aquella actividad que tiene que generar la institución. Y es ahí donde decimos que necesitamos un cambio hacia ese tipo de instituciones para proteger mejor a la población, ya que esa es su función principal, la protección y el orden de lo que llamamos la convivencia pacífica en Colombia. Si bien estos problemas son bastante graves, se llevan de la mano, porque son esos mismos líderes, lideresas políticas que están en esos partidos políticos, por no mencionar algunos, sino partidos políticos, que por medio de esta diferente forma de concebir al mundo, hasta de usar maquinarias que promuevan mentiras y afecten a otras personas, permiten que Colombia no avance. Y eso la verdad es un problema muy grave. Bueno, gracias. Mi nombre es Derly Torres, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Simón Bolívar y pertenezco al programa de Derecho. En este video vengo a culminar o a cerrar esas preguntas que ya le hicimos a cierta población y de eso trata como resolver tres sencillas preguntas. La primera de ellas era: ¿quién fue Simón Bolívar? Como todos sabemos, Simón Bolívar fue el libertador y eso lo responden también estas personas que me colaboraron. Fue el libertador de América, de Colombia, de Perú, de Ecuador y otros países que se me escapan en estos momentos. Asimismo, era venezolano,
pero fue presidente de Colombia. También participó en el Congreso cuando se formó la Constitución de 1821. En ese momento queda como presidente de la Nueva Granada. Pregunta, vamos a resolver esta duda que para mí, ¿cuáles eran los personajes más importantes de Colombia? Y aquí no solo voy a mencionar lo político, cultural o solo lo político o lo que hicieron parte fundamental de un estado libre. No, también vamos a nombrar el arte, la música, un poco de ciencia, ya que estos son muy poco nombrados en el ámbito del derecho o en las ciencias políticas. Pues cabe también resaltar que Camilo Torres fue parte fundamental, fue presidente, como Simón Bolívar, el libertador, como Policarpa Salvabarrietas, como la mujer que ayudó a la independencia, pegó su grito, como Galán, entre otros que se me escapan en esos momentos. Para mí también fue importante como Elkin Patarroyo, como científico que contribuyó a la vacuna de la malaria. Gabriel García Márquez, o más conocido como Gabo, era un escritor del realismo mágico, hacía que sus novelas fueran algo diferente, algo que enamoraba al lector. Es así que se ganó un Nobel de Literatura. Otro era Botero, que sus figuras fueron muy distintas, o sus obras de arte fueron muy distintas, sus estatuas salía de lo convencional o el estereotipo de una mujer o un hombre. Para mí estos fueron personajes importantes. También cabe resaltar que si hablamos de música, está Carlos Vives, Shakira, que personajes que aún están vivos. Y de lo jocoso, pues no podemos dejar a un lado a Diomedes, Poncho Zuleta, entre otros. Resolviendo esta tercera y última pregunta, que dice que para mí cuál es el problema más importante en la actualidad en Colombia. Es muy complicado en lo personal hacer énfasis en una sola problemática, ya que no podemos englobar todo en uno. Colombia es un estado social de derecho, y esto lo dice la Constitución política. Y es así que para mí la problemática es la desigualdad. ¿Por qué digo que la desigualdad? Porque al ser un estado social de derecho, no toda la sociedad tiene las mismas oportunidades. Como ya lo dijeron mis entrevistados, unos opinan que es la falta de oportunidad laboral, la de estudio, la de desarrollo social. Es así que, haciendo un balance, lo mismo aporto o pienso yo. Obviamente no podemos pensar igual a otras personas, pero mi idea va encaminada a lo mismo. ¿Por qué digo que Colombia no cumple que es un estado social de derecho? Porque no tiene condiciones dignas y mínimas para todos. Por ejemplo, no todos pueden acceder a la educación superior, o no muchos niños del sector rural ni siquiera tienen la posibilidad de asistir a sus escuelas por el simple hecho de no contar con una cerca, o la más cercana le queda 3 horas, cuando llueve es casi imposible para ir, o no cuenta con un medio de transporte. En el trabajo se ven muy pocas oportunidades de explotación laboral, en la salud ni se diga. Entonces es un mínimo de garantías que no se está cumpliendo, y el Estado no hace lo mínimo para beneficiar y que estos derechos que son fundamentales se cumplan a cabalidad. Solo queda en un papel dicho que es un Estado social de derecho, pero no se cumplen. Para que se cumplan, en la mayoría de los casos hay que tutelar, o no se presta algo digno, un trabajo con buenas condiciones, donde hay explotación laboral, una educación digna, un desarrollo estable para toda esta sociedad.